Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al debate de Mírame Televisión, una producción para Mírame Televisión Regional desde la delegación de Fuerteventura. Hoy vamos a hablar de un tema que ha quedado un tanto de lado en estos momentos en los que las noticias abordan constantemente temas sanitarios relacionados con el COVID. Hemos hablado de la oncología, de los problemas derivados, de los retrasos que están sufriendo algunos de sus pacientes, pero hoy queremos hablar de un asunto que ya antes de la pandemia causaba problemas y grandes deficiencias, concretamente en la isla que nos ocupa, en Fuerteventura. Hoy vamos a hablar de la salud mental y de cómo la COVID ha influido tanto en la salud mental como en la alimentación. Como siempre, salimos a la calle y les preguntamos a los ciudadanos de Fuerteventura cómo ha influido en su entorno o si han notado también la venta de un mayor número de fármacos relacionados con salud mental. Los escuchamos. Bueno, la verdad que ha sido un palo muy grande para la sociedad y sobre todo, pues, en primer lugar para mi familia, porque la verdad te digo que la libertad hoy en día la hemos valorado de una manera diferente. Es imprescindible de que no podamos estar sin libertad y sin poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Y nos damos cuenta que vivíamos bien hasta que nos roban la libertad, ¿no? Y es lo que ha hecho el coronavirus, robar la libertad. Y también establecer, pues, ese amor otra vez a las familias, a las casas, ¿no? Porque nos roban la libertad, pero intentamos que el amor del hogar y de la familia parece como que ha aumentado, ha crecido, ¿no? Hay más relación. A pesar de que ahora hay más redes, más comunicaciones, ha hecho como que el mundo parara para que otra vez todo el mundo se volviera como si a unir las familias y a la vez que nos quite la libertad que teníamos porque teníamos muchas alas realmente. Eso es lo que yo noto, ¿no? Lo que ha pasado y el antes y el después, ¿no? Una valoración positiva. Sí, la verdad que si te lo pones a la balanza para equilibrar si es positivo o negativo, lo que no me gusta es que todas las muertes que han habido, sin que la verdad que no es tan necesario que muera tanta gente para que nos demos cuenta de lo mal que estábamos haciendo el día a día, ¿no? Y mi propia madre está en casa, ella desde que empezó una persona mayor, ya jubilada. De hecho, yo soy el que le realizo las compras, soy la persona que estoy pendiente de ella con el tema del médico y demás. Y la ha influido bastante, pero también dice que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y ella es consciente de que se produce ese encierro psicológico, mental que todos los mayores se han hecho, porque no solo ha sido mi madre, sino también personas cercanas que también padecen ese problema de ansiedad y de encerramiento por el tema del COVID, pero a la vez ella dice que ha hecho que también, ¿no?, que se unifique todo, ¿no? Realmente como que parece como que ahora la gente está más pendiente de la gente y antes no sé lo que ha pasado realmente, pero sí es verdad que ha influenciado sobre todo a las personas mayores. Realmente, en cuanto al tema laboral, me afectó bastante y lo que es el tema del entorno, lo que son la gente que conozco, bastante, porque he conocido mucha gente que lo están pasando muy mal. Hombre, yo creo que está en muchos sectores, no solo la hostelería, aunque obviamente tanto en España y más aquí en Canarias vivimos de eso, pues yo creo que sí está afectado lo que es el tema de la hostelería, aunque hay muchos compañeros míos del gremio que lo pasan peor que yo en hoteles. Yo, gracias a Dios, tengo trabajo, tengo una estabilidad, por así decirlo, actualmente, pero siempre hay que mirar para adelante y ser positivo en la vida. Soy de Jerez. Llevaba aquí 7 años trabajando y la verdad que súper bien, no me faltaba el trabajo, tenía a mi niña aquí y todo un montón de bien. Y claro, después de la pandemia me quedé sin trabajo, me tuve que volver a mi tierra porque ya casi 9 meses, ¿sabes?, sin trabajar. Me tuve que volver a mi tierra, me tuve que llevar a mi niña y allí he tenido que empezar una vida de nuevo. Y he vuelto hace un par de semanitas a ver si otra vez los hoteles vuelven a subir, puedo volver a trabajar, pero ahí está la cosa. Vamos a ver qué pasa. Sí se ha notado lo que es el tema del coronavirus, la gente no sale como antes, no consume como antes, ya sea por miedo, por falta de trabajo. Entonces sí se ha notado un poco en todo. Es verdad que la gente normalmente respeta lo que es el tema de las medidas de seguridad, hay otra gente que las lleva menos a cabo, pero normalmente sí noto lo que es el tema del miedo, sobre todo cuando entramos en fases superiores a las que estamos, y por miedo, por el tema del contacto con la gente. Obviamente con mi trabajo trato todos los días con gente y obviamente yo sé cómo estoy yo, pero no sé cómo está la persona que yo atiendo. Entonces creo que el miedo es uno de los principales puntos del día en este tema de trabajo, y económicamente también, porque no se sabe lo que va a pasar. La gente está como, no sé cómo explicarlo, la gente está como más aislado, como menos sociable.
que antes no era así, pero claro, por una parte se entiende por toda la situación esa. Vale, muchas gracias. A ver si pasa esto de una vez y volvemos a la normalidad. De una amiga que de hecho por toda esa situación, por el tema del coronavirus, bueno, le afectó lo que es su vida personal, se separó, se quedó sin trabajo y mal. Bueno, pues ya ven, como siempre recogemos el sentir de los majoreros, de las majoreras, pero hoy en la mesa de análisis contamos con una nutricionista dietista, Miren Ainsane Echevarría. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Como ya es habitual, nuestro farmacéutico y también profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Microbiología, Iván Rodríguez, gracias una vez más como sanitario por estar hoy aquí. Gracias a ustedes por invitarme. A Coraida Alcántara, que además de enfermera es supervisora de la unidad de la medicina interna del Hospital de Fuerteventura y que tiene seguramente testimonios muy reveladores sobre cómo está transcurriendo este momento COVID en esa planta. Gracias a Coraida por estar. Buenas tardes aquí. Y gracias por invitarme también. Si hablamos de salud mental, tenemos que hablar de la única asociación de Fuerteventura que lleva trabajando de forma infatigable con o sin fondos en la isla majorera. Hablamos de Asomasamen. Hoy tenemos a su presidenta, Ana Trujillo. Gracias, Ana, por estar hoy aquí. A ti por invitarme y muy buenas tardes a todos. Y si hablamos de salud mental, también de la residencia que lleva varios años trabajando y siendo un alivio, Elena Pérez, directora de esta residencia para discapacitados mentales, en este caso, y que también supone eso, un alivio para las familias. Gracias, Elena. Gracias por la invitación, encantada de estar. Bueno, antes que nada, y abro la pregunta a todos, en este caso alimentación, salud mental, venta de fármacos relacionados con este tema, COVID. ¿La salud mental se ha olvidado? ¿Ha dejado de existir en Fuerteventura para anticipar otros asuntos relacionados con la sanidad? A Coraida, tú que trabajas en un hospital de Fuerteventura. Yo no sé si se ha olvidado, bueno, el ámbito en el que yo trabajo es más generalista, de especialidades médicas, pero sí que es verdad que los pacientes nuestros mayores, nuestros crónicos, sí que se han visto afectados durante esta pandemia, pues por el encierro muchas veces. Son pacientes que eran más independientes y han pasado a ser pacientes más dependientes. Nosotros lo sabemos por las familias, sobre todo, que nos ingresan los pacientes más dependientes de sus familiares o con cuidadores, pacientes que han ido demenciándose, pacientes mayores que antes hacían una vida más con su, pues un señor con su mujer en casa, aunque eran mayores, pero y ahora dependen más de los cuidados de la familia porque han ido pues iniciando principios de demencia y demás, y todo esto muchas veces relacionado con el encierro que ha llevado esta pandemia. ¿Desde Asomasamen, Ana? La salud mental en Fuerteventura, bajo el concepto nuestro, no ha sido nunca una prioridad, es decir, van soltando pequeñas cosas y no se ve el trabajo tan importante que es dedicar tiempo, esfuerzo para que haya un bienestar, porque al fin y al cabo salud mental es tener un bienestar. Con esto del COVID, ¿qué ha ocurrido? Que el poquito bienestar que había ha retrocedido muchísimo, pero muchísimo. Porque aquellas personas que estaban afincadas en casa sin poder salir porque su propia patología les llevaba a estar encerrados, a no querer salir, esto le ha venido del 10, es decir, wow, aquí ahora me dicen que me quede en casa, pero cierto es que cuando han estado semanas en casa han notado la angustia, la fatiga, todo el poquito que salían lo han echado de menos. Y todavía pues parece que no sabemos cuándo esto va a acabar, no sabemos si esto le queda una trayectoria pequeña o grande. Yo creo que en salud mental tenemos que hacer un enfoque diferente al que está. El que está es, bajo mi punto de vista, tienes un trastorno, te ponemos una medicación y a ver si eres capaz de salir de ella. Yo creo que ese punto de vista, después de esto del COVID, tiene que quedar apartado y decir cómo podemos tener a una sociedad en salud. Hay que contratar psicólogos en educación, educadores no patológicos, no que vayan a ver la patología que tienen, sino evitar encontrar patologías.
Ahora hay niños que ven un parque, quieren entrar a él y tienen unas cintas que no pueden. ¿Cómo está esa emoción de ese niño? La tristeza está ahí, porque no puede hacer aquello que le gusta. El joven que quiere salir, ¿cómo estamos trabajando ese tipo de cosas? No hay, no lo había antes y ahora tampoco. Entonces yo creo que la administración tiene que hacer un cambio. Si quiere tener una sociedad sana, tenemos que hacer un cambio. Hasta ahora hemos visto cómo Asomasamen prácticamente se nutría de fondos de caridad, si me permite la expresión, Ana, con muchísimo esfuerzo también por parte de los padres que tienen una persona con discapacidad en casa. ¿Ahora mismo cuentan con esos fondos? Contamos con los fondos, pero no son suficientes. Siempre tenemos que hacer actividades para conseguir fondos. Llevamos 2 años que donde más sacábamos era en la gala solidaria, pues 2 años sin hacerla, pues son unos recursos que no entran, y este año quizás vayamos a tener muchas dificultades para terminar el año. Hablaremos luego de cómo se vive en la casa y bueno, y esas actividades que se han visto frenadas, como por ejemplo los monitores de la tarde que aliviaban también a las familias y que ahora mismo, bueno, pues ese servicio no existe. En el caso de la residencia, Elena, ¿la presión del COVID también ha aumentado el número de residentes? Mira, en el caso de la residencia es una residencia de personas con discapacidad, sobre todo intelectual, no tanto de salud mental, sino más intelectual. Y nosotros no hemos cerrado porque residencia, las personas viven allí durante todo el año. Lo que sí hemos notado, yo creo que a 2 bandas, es cómo nos ha afectado el estar tanto tiempo en encierro, no solo a las personas que viven allí, a las personas residentes, sino a los trabajadores también. ¿Vale? Yo creo que las medidas que se han tomado a veces han sido como un poco tardías y los mismos trabajadores y la gente que estamos en este espacio hemos tenido que tomar medidas paliando tanto encierro, es decir, ¿cómo le explicas a una persona con discapacidad intelectual severa, profunda, que no puede ir a su casa, que los fines de semana no se puede desplazar, que no podemos prácticamente salir porque, bueno, hubo una época de más restricciones, ahora estamos mejor, la verdad. Y en relación a los trabajadores, hemos tenido que cuidar mucho la plantilla, muchísimo, porque también vas con miedo a trabajar, es decir, venías del exterior, no sabías si traías algo, si no traías, se tomaban todas las medidas que se podían de protección, pero yo sí he notado en la plantilla que el nivel de ansiedad está ahí, está como en el límite, es como decir, chacho, es demasiada responsabilidad, venimos aquí, hacemos todo lo que nos dicen, pero nunca sabemos si vamos a entrar o no. Nosotros tenemos la suerte que como somos centro sociosanitario, pues estamos todos vacunados, no al 100%, porque hay personas que no se les recomienda la vacunación, pero bueno, al 90 y poco %, entonces eso ha hecho que, ¿sabes? Todo el mundo respira un poquito más, estemos todos un poquito más tranquilos. No se sabe hasta cuándo, porque no se sabe bien, estamos todos con la incertidumbre de qué va a pasar después de ahora, cómo nos vamos a organizar, pero sí ha sido una temporada dura, ¿eh? Y en relación a salud mental, yo estoy de acuerdo con Ana, que nos afecta a todos, esta situación de incertidumbre, de ir improvisando también y adaptándonos a decretos, normativas. Ha sido un año de cambiar mucho, mucho, mucho. Pero bueno, aquí estamos con ánimo y con ganas de, bueno, pues de hacer el mejor servicio posible a la gente con la que trabajamos. Dice Elena que hay personas que no se recomienda el hecho de estar vacunados. Aquí hay 2 personas que están vacunadas, 3 personas que estaban vacunadas como sanitarios, como centros sociosanitarios, farmacia, en este caso residencia y también, por supuesto, hospital. ¿En qué casos no se recomienda? Pues yo, por lo que tengo entendido, en personas que tienen alergias, múltiples alergias graves, que son personas que dependen muchas veces de una inyección de adrenalina en caso de shock anafiláctico, y entonces no se les recomienda que se vacunen. Sí que es verdad que se habló de la lactancia, pero ya se recomienda, la lactancia no se ve afectada. En las embarazadas, de momento creo que todavía no están vacunando, y en niños no se vacunan también porque todavía los estudios que se hicieron para la vacuna nunca se hicieron con niños y no están vacunando a niños tampoco todavía. Iván, ¿cómo se vive este problema detrás de la farmacia? Mire, la farmacia siempre es un altavoz de los problemas mentales que ocurren en la sociedad.
Yo conozco la realidad de España también, porque sabes que estoy todo el día metido en todas estas fricadas, como el que dice de la salud. Me encanta todo esto, pero la realidad de nuestro microambiente, que en estos momentos es Gran Tarajal, se extrapola a toda la población de Fuerteventura y a toda la población de España, porque lo que ocurre aquí ocurre en todos lados. La salud mental ya en España estaba abandonada desde hace muchos años. No por el COVID se va a abandonar o se va a abandonar la salud mental. Sí se ha abandonado a lo mejor cierta asistencia que antes se les hacía y no se les estaba haciendo, bueno, por un poco porque por el teletrabajo, por esos especialistas que a lo mejor han estado con otras cosas y tal. Vale, pero es que la salud mental siempre ha estado abandonada. Nosotros, en nuestra farmacia, en nuestro pueblo, sabemos de gente, o tú lo ves por la calle, nos conocemos, hay gente que necesita asistencia de alta calidad, de especialistas en salud mental. No estamos hablando del típico insomnio o estamos hablando de una crisis pasajera, porque realmente el COVID puede ser una crisis pasajera en las enfermedades leves de salud mental, pero en las enfermedades graves de salud mental se está gestando, está en estos momentos incubándose la que viene, porque ya veníamos de una crisis muy dura y teníamos esa base creada de ese resquemor por dentro que todavía ya estábamos notando una sociedad muy agitada antes de todo esto, ¿no? Y ahora esto ha sido un punto de inflexión para esa explosión extra. Creo que no, a nivel de grandes enfermedades o patologías más graves de enfermedad mental, nos queda por ver lo peor. Los próximos años, los especialistas también lo han dicho, que esto no se va a ver estos meses, se verá después de verano, dentro de un año, dentro de 2 años, pero ya te digo yo que el coronavirus lo ha acelerado, igual que ha acelerado el teletrabajo, ha acelerado una cosa que ya venía de hace mucho lejos, y es el abandono real de la salud mental en España, en Canarias, en Fuerteventura y en Gran Tarajal, bueno, vamos a hablar por nuestro pueblo. Entonces, no es que el coronavirus lo haya puesto, es que ya venía de lejos. Sabemos, según unos datos de uno de los últimos estudios, que la ingesta de fármacos relacionados casi de forma voluntaria, cuando acudimos a la farmacia antes de saltarnos o nos saltamos directamente un médico, un experto, un especialista, las listas de espera tampoco ayudan en este tema, que el uso de sustancias ha aumentado un 50%. Sí, ha aumentado ligeramente, pero, bueno, ligeramente sí, ha aumentado bastante, pero es que si lo necesitas, hay que asistir a eso, tienes que pedir la ayuda, no puedes estar ni automedicándote, porque automedicarse en salud mental es muy grave, no es como cuando te pica la piel y te pones una cremita, automedicarse en salud mental es muy grave, porque te puedes crear una abstinencia, te puedes crear un problema mayor. Estamos hablando ya de estados crónicos a lo mejor, como puede ser la depresión. No te puedes medicar hoy porque estás durmiendo mal, pues, para dormir mejor. No, es que a lo mejor el problema de base es peor. Entonces sí había un repunte de uso de fármacos de este tipo. Pero es que yo siempre lo digo, si tienes que pedir ayuda, si lo necesitas, que no te dé vergüenza decir que no estás durmiendo, que necesitas este tipo de medicación. Oye, pues necesito un alprazolam o necesito un medicamento porque estoy pasando una fase. Oye, ¿qué tipo de fase tienes? Asistes a tu especialista y él va a valorar si es un proceso leve que se quedará dentro de unas semanas, de un mes, o si estás entrando en una depresión, que es que una depresión es una enfermedad que puede ser de origen fatal. Entonces, y que se puede enraizar, exactamente. Lo que se cree del coronavirus son procesos mentales leves, ¿no? Que un poco, así que esto se vaya aclarando con la vacuna, como nos comentabas ahora, que los trabajadores del centro más o menos se sentían ya un poco relajados al ponerse la vacuna, todo irá suavizándose. Pero sigo diciendo que hay un tipo de enfermo que es como el que coge a Somasame o que llevan las enfermedades mucho más graves y más crónicas. Ese enfermo ya viene de lejos y esto le está acelerando todavía eso mucho más, y ya ni hablemos de los viejitos ni de los niños que tienen que estar con esos enfermos mentales, ni de las personas normales que no han tenido capacidad de adaptación de un proceso tan grave como este, con teletrabajo, con colas en todos lados, con tener paciencia para que te atiendan.
es que... O de los sanitarios, que se habla poco del impacto la crisis que va a haber de los sanitarios es la que te digo de largo plazo también. Miren, en el caso de los dietistas nutricionistas, lo hemos hablado en muchas ocasiones en este programa y en otros, sobre la necesidad de que esos puestos formen parte de las plantillas de forma permanente en los hospitales y que crezcan. Creo que el número de pacientes que puede tener Pamela Álvarez puede ser muy significativo, la dietista también de Fuerteventura. La COVID también ha puesto de manifiesto la necesidad de alimentarnos mejor y de que esos puestos aumenten, esas plantillas aumenten dentro de los hospitales y de los centros sanitarios. Esperemos, ¿no? que sea un detonante para que podamos introducirnos dentro de la administración sanitaria, porque aunque sí que somos profesionales sanitarios, todavía no tenemos ninguna figura dentro de la asistencia sanitaria pública. Y sí que sería beneficioso, porque la alimentación es primordial, es esencial, y una buena alimentación, pues estamos viendo que en el caso de COVID pues, está relacionada, ¿no?, con la obesidad, o las personas con mayor riesgo, ¿no?, pues son los obesos, los que tienen diabetes o hipertensión, pero sí también hemos visto que con el confinamiento pues, ha habido también un cambio de hábitos alimentarios. ¿Por ejemplo? Bueno, pues ha habido pues mayor consumo de azúcares y bebidas alcohólicas, que siempre lo estábamos achacando que bebíamos porque en relaciones sociales, ¿no? Pues se ha visto pues que en soledad también. Que en soledad también, ¿no? Y esto también sí influye, ¿no?, a lo que estamos hablando, a la salud mental, porque el alcohol pues influye. Pero por contra también se ha reunido más la gente para elaborar alimentación, el producto en casa, en familia. Ha aumentado también pues el consumo de verduras, de pescado, de legumbres, ha bajado en los lácteos, ha bajado también el consumo de carnes rojas, pero lo que sí se ha visto que en el confinamiento sí ha aumentado el peso, en una relación entre 1 o 3 kilos, según... También el descenso de la actividad física puede ayudar. Entonces ha habido como dos ramas, ¿no?, de población, una que se ha dejado más, no dejado más, sino que es también el estado emocional, no ya enfermedad mental, sino un estado emocional, que estamos con más ansiedad, estamos más aburridos, entonces pues hemos picado más, y por aburrimiento y por ansiedad, y al final pues recurrimos pues a los alimentos menos saludables. Y por otro lado también sí se ha visto que la gente se ha animado a cuidarse más, e incluso a hacer ejercicio en casa, o sea que es posible dedicarse media hora para hacer ejercicio. Entonces estamos viendo las dos partes. Vamos a ver también con el tiempo, porque ya esto es un año ahora mismo, ¿no?, que hemos empezado con todo esto del COVID, vamos a ver en qué repercute, pero sí. Bueno, nos consta que la residencia se cuida mucho la alimentación. Sí, además desde que estamos en la residencia nueva, que está en la zona de Favelo Alta, pues tenemos cocina propia, entonces es un lujo. Antes estuvieron un montón de años con catering y la verdad que ahora se ha notado, pues eso, la regulación de peso, pues que los chicos están incluso mejor de ánimo, como es discapacidad severa y profunda. Nosotros allí con los estados de ánimo siempre estamos muy atentos porque hay vaivenes y hay desequilibrio. Y la verdad que una alimentación adecuada, y además también personificada, es decir, ¿te gusta esto? Pues si algún día estás un poquito más así rarito, pues te lo hacemos, porque están las cocineras allí. Bueno, yo siempre les digo que ellas son la fuente de placer de la residencia y la verdad que comer bien y además hacer un poquito más de ejercicio, que nos lo permite el edificio, el espacio. Nosotros por eso sí hemos tenido un poquito de suerte, tenemos muchos jardines y muchas zonas de exterior. Pero yo me quedaba acongojada cada vez que veía en las noticias pues las residencias más masificadas, con mucha gente, sin espacio para poder coger respiro. Tuvo que ser terrible. Si a nosotros nos ha costado, y la verdad que estamos de lujo porque tenemos muy buenas condiciones, ¿cómo serán los macrocentros en las que no hay hueco ni...? Sí, o residencias donde se ha encerrado literalmente a muchos mayores, ¿no?
Quería hablar sobre el impacto en la ansiedad del personal sanitario, Akoraida, porque desde la unidad donde tú trabajas, que es donde están los enfermos de COVID, pues me imagino que los niveles de tensión de un hospital de Fuerteventura, que no estaba acostumbrado, igual que el resto, a abordar esta situación con unas deficiencias, hay que decirlo, en materia sanitaria que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Ustedes, si estamos hablando de reacostumbrarse y readaptarse, ustedes han tenido que hacerlo en tiempo récord. ¿Cómo se trabaja desde dentro? Y si nos puedes arrojar luz sobre los datos reales de camas que existen, porque ha habido muchísima confusión sobre lo que tenemos o no tenemos en Fuerteventura. Nosotros, bueno, como creo que fue Miren, dijo que no sé, bueno, como que esto ha ido cambiando todos los días era una información diferente, los protocolos. Pues primero que nada tuvimos que hacer planes de contingencia que no teníamos elaborados para una pandemia, las cosas como son, las tenemos para muchas cosas, pero no para una pandemia de este tipo. Y sí que es verdad que durante todo el año pasado la carga asistencial bajó a niveles, vamos, abismales, lo cual quiere decir que muchas veces hacemos un uso del sistema sanitario mal hecho, porque realmente lo que acudía a urgencias era lo que de verdad era una urgencia. Y además, que lo iba a decir antes, pero se notaba que durante el confinamiento o los que se cuidaban se estaban cuidando mucho, los que no, porque realmente en mi unidad, que son pacientes de todas las especialidades médicas, cardiológicos, pues el número de ingresos por infarto bajó muchísimo, pero después aumentó desde que se levantó el confinamiento. El número de pacientes de digestivo pues relacionados con alcoholismo bajó muchísimo, pero después aumentó pasado el confinamiento, ¿sabes? Como que la gente estaba más metida en casa, a lo mejor por miedo. Sí que es verdad que a urgencias venía muy poca gente, la verdad que venía muy poca urgencia, pero nosotros, el estado de ansiedad está desde el 14 de marzo hasta la actualidad por los cambios, porque hemos tenido mucha suerte en Fuerteventura, todo hay que decirlo, porque nuestros compañeros de Lanzarote, por ejemplo, lo han pasado fatal, pero aquí el número de ingresos nunca ha sido excesivo, hasta el punto de llenar una UCI, llenar una unidad de hospitalización. ¿Cuántas camas tienen en la UCI? En la UCI exactamente creo que tienen 8 camas ampliables, pero creo que tienen 8 camas. No te voy a decir cerradas, pero creo que son 8 camas ampliables bueno, en el plan de contingencia teníamos la posibilidad de que se ampliaran a más camas para que si pasaba cualquier cosa de desborde o lo que sea, por lo menos tener 3 o 4 camas más. En la unidad nuestra tenemos 32 camas de hospitalización. Es una unidad con todas las especialidades médicas que no sean quirúrgicas ni ginecológicas, ¿vale? Entonces, todo lo que ingresa en el hospital que no es quirúrgico ni ginecológico ingresa en mi unidad. Sí que es verdad que se estableció un plan de contingencia de manera que todo lo que fuera COVID, y sigue siendo así, ingresara en la unidad para centralizar los cuidados y evitar que todo el personal se exponga, porque es verdad que nosotros hemos tenido mucha suerte a nivel de dirección, nos han reforzado todas las plantillas, los médicos han cambiado su sistema de trabajo, se hacían turnos espejos para evitar, si alguien se contagiaba, que no hubiera nadie para cubrir esos turnos, entonces siempre había un equipo que se cambiaba con el otro y no coincidíamos. Sí que es verdad que en mi unidad, por ejemplo, éramos 2 enfermeros de mañana, 2 de tarde, 2 de noche, y ahora somos 4, 3 y 3. Se ha reforzado todas las cosas. Eso como se son, tiene que notar no solo bastante en mi unidad, en todo el hospital, pero sí que es verdad que se ha reforzado. La plantilla de urgencia también aumentó, porque tienen que tener un ala solamente específico para la atención a cualquier paciente sospechoso. Claro, ¿qué pasa? Que esto es pequeño, tienes incertidumbre por todo lo que está pasando, los recursos son limitados, y ya no solo porque no quisieran contratar personal, sino que no había nadie en la lista de contratación. Estaba trabajando todo el mundo que está en la lista de contratación. Las promociones que salieron se les contrató a todos. ¿Qué pasa? Que tenías el miedo de, si hay un brote en nuestro servicio, por ejemplo, que te digo, hemos tenido una suerte tremenda y teníamos un plan de contingencia, pero ¿de dónde íbamos a sacar el personal para que viniera? Porque no lo teníamos, no lo teníamos. Teníamos un problema grave de la universidad, de los alumnos, porque qué es lo que estaba pasando en la península, porque no había, pero no porque no hubiera, es que no había en Gran Canaria, ni había en Lanzarote, ni bueno, ahora con lo de Lanzarote incluso estaban solicitando ayuda desde el personal de fuera, porque ellos sí que tuvieron brote. Sí. Y claro, todo eso genera ansiedad, gente que está trabajando, compañeras que estaban embarazadas, estaban muy asustadas, claro, yo como supervisora, por ejemplo, las mías, pues que cogieran la baja, que no se puede trabajar así. No sabes lo que te espera, todo el rato pendiente de lo que puede entrar por la puerta.
nos tuvimos que formar. Sí que es verdad que nosotros sabíamos lo que era ponerse un EPI, porque no solo se pone un EPI para el COVID, pero sí que es verdad que no lo ves tan a menudo, ¿sabes? Cuando la gripe A tuvimos que aprender a ponernos los EPIs igualmente, pero todo cambia, pero todo es nuevo también, y fue todo muy de golpe. Pero sí que tengo que decir que aquí hemos tenido mucha suerte, que el nivel de ansiedad de los trabajadores se mantiene, porque tuvimos que concentrar las vacaciones en muy poco periodo porque no podíamos tener vacaciones. Durante lo peor de la pandemia no podíamos dar permisos a la gente porque no teníamos personal. Entonces estábamos trabajando así, bien, la gente muy bien, la verdad que los compañeros han respondido, pero se mantiene todo el rato. Yo lo que digo es, cuando pase todo esto, no sé qué va a pasar con esa gente que está al límite, porque hay mucha gente que está al límite. Al límite porque también, perdona, y ya termino, los usuarios están más irascibles, se entiende todo, listas de espera, todo se ha retrasado, y muchas veces la pagan con el personal sanitario, porque vamos... Hemos visto incluso agresiones. Sí, a nosotros no nos ha pasado, sí nos ha pasado verbalmente, pero no hemos recibido agresiones físicas, pero es un continuo, ¿sabes? Que la restricción de visitas no están de acuerdo, pero no entienden que es que la planta COVID convive con pacientes no COVID, entonces tenemos un protocolo que dice que X número de pacientes COVID no pueden haber visitas porque el riesgo de contagio, a los pacientes se les hace una PCR al ingresar, pero el familiar que viene no sabemos nada. ¿Sabes? Muchas veces no cumplen con las normas de mantenerse la mascarilla puesta durante todo el tiempo de la visita. Entonces todo eso lo perciben los trabajadores que están todo el rato recibiendo malas formas y demás. Y llega un punto en el que yo creo que la gente ya está al límite, pero no de una respuesta mala, sino de cogerse una baja, no... Claro, sí, de soportabilidad, básicamente, emocional. De salud mental. Total. Y que yo creo que el COVID lo que ha hecho es también sacar a la luz las deficiencias que el sistema ya tenía, ¿vale? El sistema sanitario, los sistemas concertados entre lo público y lo privado, ¿no? A nosotros nos ha pasado lo mismo que en el hospital a partir de junio, que el hospital empieza a demandar personal. Hubo un reguero de enfermeras, auxiliares que desde la residencia se van a trabajar al hospital o a los centros de salud que las llamaban, porque en la residencia, por el convenio que tiene, cobramos la mitad, no, un tercio. Entonces, normal que la gente se vaya. Y llevamos sin enfermera, tendríamos que tener 2,5 y solo tenemos una que se ha mantenido ahí todo el rato desde junio. No hay forma de contratar enfermeras, no hay personal DUE ni en Canarias, ni hemos sacado la oferta a la península y también es verdad que no se vienen de la península porque lo que van a cobrar no les da para pagar el alquiler y vivir, ¿vale? Pero que yo creo que el análisis también profundo es cómo ya el sistema estaba quebrado y el COVID lo pone sobre la mesa. ¿Cómo es que no teníamos reforzados los equipos? ¿Cómo es que, lo que dice Akoraida, nos vemos todavía en la ansiedad de, y si empieza a coger baja la gente, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Los equipos no estaban reforzados, no había suficiente personal para dar una calidad hacia la salud, no solo atender la enfermedad, sino hacia la salud, prevención, equipos de prevención, gente que trabaje más en lo comunitario, personas que trabajen más en los espacios de convivencia, que pueden ser pues, los pueblos de cada uno. Entonces yo creo que sí, que el COVID lo que ha hecho es decir, vale, la sanidad estaba desatendida y a ver cómo la reforzamos. Yo espero que ustedes sigan con las plantillas reforzadas, aunque el COVID pase. Yo creo que se mantendrá, yo también lo espero. Vale, nunca se sabe. Nunca se sabe, pero claro, lo espero. Sí que es verdad que otros años, y vamos, hay que decirlo así, los contratos... Yo llevo 13 años trabajando y soy eventual. Por ejemplo. Los contratos siempre han sido más cortos y este año para poder mantener a la plantilla se han hecho contratos mucho más largos. Cosa que es que se tiene que hacer siempre porque la gente se va. Donde le ofrezcas un mejor puesto se va, sobre todo gente que no tiene responsabilidad en su casa. Yo no tengo niños, no tengo nada me ata a estar aquí. Me dan trabajo en Madrid, me voy a Madrid. Me dan trabajo en Tenerife, me voy a Tenerife. Ha habido muchísima movilidad. De hecho, ahora han regresado muchísimos enfermeros porque durante toda la pandemia en Tenerife se reforzó muchísimo y ahora han parado a muchísima gente y sin embargo aquí los han contratado. Entonces sí que es verdad que este año, por ejemplo, ha sido un contrato bastante largo para que mantengan al personal. Vamos a ver si refuerzan también el departamento de nutrición. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y volvemos inmediatamente. No se vayan, ahora volvemos.